Bienvenidos a nuestro canal Mensajeros de Garabandal, este rinconcillo católico que nos sirve para profundizar en la fe, fortalecer nuestra alma para estos tiempos en los que estamos introduciéndonos lentamente o bueno, diríamos que casi más rápidamente cada día, que son los tiempos de tribulación, son los tiempos de juicio de las naciones y donde cada día es más necesario pues tener conocimiento de qué sucede, qué debemos hacer y para ello, las apariciones que son muy abundantes en España, pues nos pueden servir mucho. Hemos estado hablando de Garabandal, queremos algún día hablar de Prado Nuevo y hoy vamos a ver si empezamos una pequeña trilogía, que el tema es abundantísimo, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, a ver si podemos lograr abarcarlo en 3 capítulos, que es hablar de Umbe. Para ello, pues contamos con un gran especialista en el tema, un experto que junto con su compañero Arturo Picatoste, pues llevan ya años explicándonos, desentrañándonos un poquito esas apariciones marianas tan completísimas y que son tan de actualidad hoy en día. Y es nuestro querido amigo Agustín Aranda. Muy bienvenido, Agustín Aranda. Buenas tardes, Miguel Leopoldo. Encantado de estar contigo en tu incipiente canal. Nuestro amigo Mauricio Zaeta, que es una lumbrera y una gran persona, nos ha puesto en contacto y prácticamente él pues, ha sido el que ha inaugurado poco más o menos el canal. Efectivamente. Y siendo un canal de la Virgen, pues lógicamente tenía que aceptar tu amable invitación. Vamos a ver si hacemos una miniserie de 3 programas. Los que tal vez me conozcan de los años que llevo con Arturo Picatoste dando a conocer las Mariafanías de Umbe saben que son muy prolijas, muy abundantes. De hecho, hicimos el Umbe en 1 hora. El canal Umbe Básico contiene los 23 capítulos de media hora. 23 capítulos de media hora y se llama Umbe Básico. Un básico. Pero bueno, se trata pues para los neófitos o para los que ya están un poquito más versados, a modo de recordatorio, tocar las ideas principales. Eh, Estamos también trabajando en presentar un resumen del libro que contenga lo más esencial, a ver si pudiéramos hacerlo pronto. Bueno, pues vamos mano a la obra y que la Virgen nos acompañe a ver si somos escuetos y concisos. Bueno, vamos a ver. Las Mariafanías de Umbe. Son eucarísticas, escatológicas y apocalípticas. Esa es su, bueno, característica, esas son las características, porque están orientadas a ayudarnos a vivir este final de los últimos tiempos. Ha habido otras manifestaciones de la Virgen que han sido, pues, más orientadas quizá, pues, al recogimiento o a la contemplación o a dar unos mensajes particulares en algún momento de la historia, quizá, o a sanar las heridas de la guerra de Yugoslavia en Medjugorje. Nuestra madre, asiento de la sabiduría, ella sabe dónde, cómo y cuándo ir repartiendo su información. Ninguna mariofanía contiene toda la información, pero sí entre todas están Un conectadas complemento. y es una realidad que en este siglo XX en particular, aunque lleva la Virgen 200 años prácticamente, eh, prodigándose en sus apariciones, pero especialmente el siglo XX con ese evento que en mi opinión fue el más importante, Fátima, que está íntimamente relacionada con Garabandal y Garabandal con Umbe, pues a partir de ahí ha sido un no parar por parte de la Virgen. La Virgen se está desgañitando, ella pues quiere ayudarnos, quiere salvarnos y como buena madre, pues eso es lo que hace, lo que haría cualquier madre. Y entonces, bueno, pues ella es la señora de la historia y por eso le da ese enfoque escatológico, apocalíptico, es la mujer del apocalipsis, la mujer vestida de sol. Sí. Y como no podía ser de otra forma, pues la Eucaristía es el centro, porque la Eucaristía es el sacramento central y porque estamos llamados a vivir el reinado eucarístico del Señor cuando su triunfo, el triunfo del caballero victorioso del Apocalipsis, que será también el triunfo del Inmaculado Corazón de María, como ella dijo en Fátima, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, sea una realidad. Pero como todavía quedan algunos años para eso, aunque el tiempo es verdad que pasa volando, pero quedan unos cuantos años, el tiempo pasa volando cuando uno está bien, cuando uno lo está pasando realmente mal, los minutos se hacen horas.
Pero la forma de que no nos sea angustiosa esta etapa será la de ponernos en manos de ella. Pero para eso hace falta un poquito de formación, que es uno de los problemas que tú y yo hablábamos el otro día. Hay poca formación, poco conocimiento, hay falsas devociones a la Virgen también, como San Luis María Griñón de Montfort nos explicó. Entonces no se trata de ser ningún experto en Sagrada Escritura, ni disponer de todo el tiempo para leerlas todas, que son abundantes los mensajes, pero sí tener las ideas claras. Eso sí es importante. Y algo de lo que nadie está libre es de dar ese salto de fe, decirle un sí a la Virgen. Eso todo el mundo lo tiene que hacer, porque por muy claramente que ella explique y haya signos, evidencias, pero en última instancia siempre tenemos nosotros que fiarnos. Si no hacemos eso y nos quedamos a las puertas, pues ¿de qué va a servir? De poco, porque es una realidad que hay mucha gente que busca información, pero a la hora de la verdad no da el paso. Hay que dar el paso. Bueno, ella nos ayuda, ¿no? A dar el paso. Sí, que siempre hay que ir de la mano con ella porque si no somos esos católicos tibios que tampoco le gustan a nuestro Señor, que ni doy el paso, ni doy para atrás ni para adelante, me quedo, me mantengo, conozco ya la teoría, pero la práctica no quiero lanzarme porque entonces es lo que tú dices, hay que dar el paso y agarrarnos de su mano fuertemente y que nos lleve y dejarnos llevar. Sí, pero no es un salto a ciegas, al vacío. Por supuesto, desde la mano de ella. Eh, eso. Así que podemos tener la certeza, como cuando los niños son pequeñitos y le dice el papá, venga, da un salto que yo te cojo. Hombre, el Efectivamente. niño se fía de su padre y no se tira al vacío a cambio de nada, ¿no? Pues así tenemos que hacer nosotros. Bueno, ¿dónde está Umbe? ¿Qué es Umbe? Bueno, pues es una pedanía de Bilbao. Está en las provincias vascongadas, en el norte de España, en Vizcaya. ¿Y cuándo comenzaron estas apariciones? Pues comenzaron el 25 de marzo de 1941, pero al igual que las apariciones de la Virgen en estos 20 siglos no se han espaciado por igual, pues temporalmente eso sucede con Umbe, que hubo ahí un gran intervalo al principio, muchos años en los que no sucedió nada, pero era necesario que ese 25 de marzo de 1941, era la posguerra civil española, pues diera comienzo a la primera treintena. Explicaremos a lo largo de la miniserie las dos treintenas. Eh, Umbe está geográficamente cerca de Garabandal. Vizcaya y Cantabria pues son provincias contiguas y más o menos podemos decir que en los años del calendario, pues Umbe sucedió a continuación de Garabandal. Entonces, la pedagogía del cielo es tan perfecta que hasta en eso quiere ayudar, porque hay relación geográfica y temporal, eso es de ayuda también. Y ya adelantamos que, por pura gracia de Dios, hemos podido demostrar que son eh, inseparables y que son compatibles y complementarias totalmente Garabandal y Umbe. Son como las dos caras de una moneda. Pues eso lo vamos a ver a lo largo de la serie. Vamos a ver la semblanza de la vidente. La vidente, Santa Felisa Sistiaga, a lo largo de la serie yo le voy a decir Santa Felisa, no porque ni Arturo ni yo tengamos potestad alguna para canonizar a nadie, por supuesto que no, sino porque la Virgen en su testamento, que se leyó a la muerte de la vidente, la declaró santa con esta frase: su espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, al espíritu de su Hijo, estará eternamente contigo. Bueno, eso es una canonización directa en el día de tu muerte, que la Sí, sí. Santísima Virgen te diga que el espíritu de su Hijo estará eternamente contigo. Mm. Santa, ¿no? Bueno, pues Santa Felisa Sistiaga es una ama de casa, analfabeta, nació en 1908, madre de 4 hijos, todavía viven, creo que el hijo y la hija, la fiel secretaria, Inés Arrieta Sistiaga. He oído que ya está muy mayor, tiene la cabeza un poquito perdida, porque esa mujer pues puede tener 80 y muchos años ya, pero sigue viva. Bueno, pues esta mujer,
cuya lengua natal era el vascuence, porque ella era realmente de aquellos montes perdidos de las provincias vascongadas, fue la que recibió los mensajes de la Virgen. La Virgen siempre habló en castellano. Tenemos que observar, Miguel, las lumbreras que se busca la Virgen, unos pastorcitos en Fátima, una analfabeta que Eso. apenas hablaba castellano. Vamos, eso para que veamos que es imposible que esos niños o esas videntes se puedan inventar esta información que contiene enlaces a la Sagrada Escritura, como por ejemplo Santa Bernardita Subirús. Ella no sabía ni lo que era la Inmaculada Concepción, Claro. y cuando dijo, no, me dice que es la Inmaculada Concepción, se había proclamado el dogma 4 años antes, una chiquilla que no sabía leer ni escribir, ¿no? En un dialecto pues, que no era ni siquiera el francés. Bueno, pues nada, esa es Santa Felisa Sistiaga. Bueno, ¿por qué son poco conocidas? Es otra pregunta interesante. Son poco conocidas por varias razones. Bueno, por dos, fundamentalmente. Una, porque los obispos españoles, pues ya en su día, al hilo de Garabandal, el obispo Juan Antonio del Val confesó que habían llegado a un acuerdo bastante infame de no aprobar ninguna apariciones de la Santísima Virgen en España, y de hecho pues desmontaron la capillita de San Miguel. Eh, bueno, más que desmontarla, creo que no quisieron trasladarla para no darle publicidad. En fin, el caso es que mmm, confesó Juan Antonio del Val que no iban a aprobar ninguna, y de hecho el obispo Puchol viajó con intención de negar Garabandal. Esa historia es tremenda. Iba decidido a negarla, a negar su veracidad. Sabemos las niñas, las presiones que tuvieron, en fin. Y falleció en un accidente de coche. Bueno, pues parece que el cielo permite hasta donde permite. Entonces, pues claro, ¿qué hubiera pasado si se hubiera negado Garabandal? Pues que, bueno, la Virgen es muy paciente y ya bastante que no se le hizo caso porque no se reveló el tercer secreto de Fátima en la época en la que ella dijo, ni a la muerte del Papa. Pero claro, activó su plan B. Su plan B pasaba por Garabandal, Umbe, Prado Nuevo, la trilogía española, que están en relación con todas las demás, y entonces ya el cielo no iba a permitir que tumbaran Garabandal. Si hubieran tumbado Garabandal, claro, ya también hubieran perjudicado a Umbe, porque si Umbe es la continuación y explicación de Garabandal, en fin, eso ya no De pudo hecho, ser, ¿no? están muy relacionadas y curiosamente en la península ibérica, porque cuando terminó Fátima, la Virgen dijo allí, nos vemos en San Sebastián de España. O sea, ya estaban anunciando su próxima aparición en Garabandal y que luego a continuación pues continúan en Umbe porque tampoco cumplieron en Garabandal lo que ella estaba diciendo de los secretos que tenían que revelar y ella, la pobre mía, pues va intentando mediar ante sus hijos, pero le vamos fallando en todas partes. Igual que fallamos a sus hijos, le fallamos a ella, pero es que la naturaleza humana es así. Pues sí, pero bueno, al final la verdad prevalece. Y son poco conocidas, habíamos dicho que primero porque los obispos españoles no tienen el menor ánimo de aprobarlas. Y en segundo lugar, porque hasta que no transcurrió la infausta Semana Santa del año 2020, de la cual se van a cumplir 5 años ahora, la de los encierros, la supresión del triduo pascual, pues no dio término la segunda treintena. Entonces era una condición temporal. Tenía que terminar la segunda treintena para que pudiéramos entender las apariciones de Umbe. ¿Cuándo comenzó la segunda treintena? Comenzó a la muerte de la vidente, en marzo del 90. Realmente al mes siguiente, la vidente falleció en febrero del 90. En marzo se abrió el sobre, el testamento de la Virgen en una notaría, como dijo la Virgen. Pues ese fue ya el último mensaje, que fue escrito además el 15 de agosto de 1969 y permaneció sellado hasta la muerte de la vidente por indicación de la Virgen. Ahí hemos podido entender que dio comienzo la segunda importantísima treintena de Umbe. La primera hemos dicho que va de 1941 a 1971 y la segunda de 1990 a 2020. Entonces ahora ya estamos en el tiempo de descuento, como los partidos de fútbol, ¿no? Ya esto ya mucho más no va a quedar porque estamos en el descuento. En el descuento, ¿hasta qué? Hasta el aviso. Ya los que siguen Garabandal, pues el concepto aviso ya lo tiene todo el mundo claro. El aviso está muy cercano. Bueno, entonces por eso son poco conocidas.
¿Por qué son verdaderas? Otra pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que son verdaderas? Bueno, pues son verdaderas porque contienen ya 5 profecías que se han cumplido. Entonces, claro, cuando algo contiene un hecho constatado y constatable, pues ¿cómo refutarlo? Es imposible. El ser humano no puede echar marcha atrás en la línea de tiempo y hacer que algo que ha sucedido no haya sucedido. Bueno, ¿cuáles son las 5 Eso te iba a profecías? decir, que si te acordaba de cuáles son. Sí, claro. La primera es la de el agua seguirá curando. La Virgen bendijo en Umbe un pozo, un manantial de agua, el mismo día en el que nos hicieron creer que el hombre había llegado a la Luna, el 20 de julio de 1969, pues la que sí puso sus pies fue la mujer que tiene la Luna bajo sus pies y bendijo el agua del pozo de Umbe. Es que las fechas en Umbe son impresionantes, como la Virgen con un enorme poder exorcista va desmontando todo tipo de mentiras y de patrañas. Bueno, pues el 20 de julio, la mujer con la luna bajo sus pies sí pisó Umbe, no así los actores de Stanley Kubrick, que no habían pisado la luna, y estaban allí hablando con Nixon, que tenía Nixon el teléfono de baquelita, como con el que Gila llamaba el enemigo. ¿Tú te acuerdas del teléfono? Es el enemigo. Bueno, pues hay gente que se cree que con el teléfono del enemigo Nixon llamó a la estación que lo conectó con la luna. Bueno, bromas aparte, porque el sentido del humor no se puede perder. Pues la primera, la del agua seguirá curando. La segunda, la profecía de la niebla. La niebla, ¿qué es la niebla? Es un concepto espiritual que se produjo señaladamente al fin de la segunda treintena, en marzo del 90. Una situación de confusión y ceguera espiritual. La tercera profecía es la del papado. La cuarta profecía es la de que los seglares sí le hacen caso, están siendo conocidas y divulgadas gracias a los seglares. Y la quinta, la de que el clero no le hace caso, se opone, no las divulga y las combate. Bueno, cada una de esas profecías tendría mucho que estudiar y mucho análisis, ¿no? Pero bueno, básicamente son esas 5. Eh, Nunca serán aprobadas por el actual Vaticano. ¿Por qué? Bueno, además de que porque no tienen ninguna autoridad espiritual, que ese será un tema que tocaremos, porque como denuncian precisamente que la iglesia está en manos de los malos, ¿cómo van a aprobarlas los malos? O sea, tendría que ser que las aprueben y dimitan y se vayan todos. Pero como eso no lo van a hacer, pues jamás las aprobarán, evidentemente. Pero sí serán aprobadas, y tenemos que rezar para ello, por el último pastor, Pedro Romano, es el nombre que la profecía de San Malaquías asigna al pastor que guiará al pequeño resto durante la gran tribulación. Bueno, que el cielo nos permita conocer a Pedro Romano y no ser engañados y estar bajo sus órdenes. Pues Pedro Romano sí las aprobará. Tenemos que rezar para que pueda. No porque no quiera, sino porque no lo tendrá nada fácil, porque estará todo intervenido, las comunicaciones, inteligencia artificial, y tratarán de imponer la marca para localizar a la gente, que dice Apocalipsis, el 666. Sí. Bueno, entonces, por Y eso no son oficiales. una pregunta, Agustín. Igual que Garabandal está con la situación de non constat, o sea, que no la aprueban, tampoco la niegan, ¿qué situación está UMBE? Igual, Igual, ¿no? igual, está en un non-constat, como si no existiera. Sí. Es que no hablan de ella. Yo creo que es una estrategia que tienen para no darle publicidad, porque si hubieran sabido hasta dónde íbamos a llegar, las hubieran eliminado o nos hubieran eliminado, Arturo y a mí, quién sabe, pero llega un momento que ya es tarde, ya creo que ya sería peor. Entonces hacen como que no existen para no darle publicidad, porque si ahora mismo, imagínate que cerraran el santuario o que dijeran que son falsas, yo creo que se les podría volver en su contra. Sí. Porque además, como desde el año 69 ha habido muchas curaciones con el agua, claro, diría la gente, pero bueno, ¿qué me van a contar a mí? Si este se ha curado con el agua, ha habido muchos casos, ¿no? Entonces, Claro, claro, claro. lo del agua que lleve curando desde hace 55 años es un serio problema para decir que son falsas, ¿no? Exacto. Entonces no las ignoran. Bueno, un B es una sinfonía, es una delicia, una maravilla, porque intervienen los 5 sentidos.
realmente, ¿no? Vista, oído, olfato, gusto y tacto a lo largo de las mariofanías. Hay presencia abundantísima de ángeles, son muy parusíacas, los ángeles son omnipresentes, de santos. Hay muchos fenómenos sobrenaturales, inexplicables, fenómenos místicos, y también hay fenómenos preternaturales. El maligno se mete, ya lo dijo la Virgen en Ezquioga. Lo que ya es suyo, bueno, eso ya lo tiene, pero en lo mío se mete. Eso pasa en la vida. Una persona que esté en pecado mortal, aparentemente la vida le va bien. El demonio la deja, incluso Exacto. la ayuda a seguir por ese camino, ya la tiene, no tiene que hacer nada, no tiene que tentarla, combatirla, al revés, lo que tiene es que darle de lo que esa persona demanda, ¿no? Éxito, fama, poder, belleza, placer, lo que sea, reconocimiento, bienestar, pues todo eso, dinero, lo da el demonio, ¿no? Claro, es que cuando tú Claro, nunca te encuentras al demonio de frente es porque estás andando en paralelo con él. Es que es así. eso es. Y el santo cura de Ars lo decía. ¿Y cómo nos bendice el Señor? Nos bendice con la cruz. Entonces, claro, es que son estilos totalmente diferentes. Por eso Arturo y yo, haciendo un breve inciso, que no es el tema de esta trilogía, de esta miniserie, hemos combatido mucho la falsa devoción que para nosotros es la de la Virgen de Satanudos, que la llamamos la de Satán U2, porque no tiene nada que ver con lo que la Virgen pura dolorosa predica. La cruz, el dolor, la renuncia, la penitencia, con alegría, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, pero no una solucionadora mágica de problemas, como si eso fuera a llegar allí a ver si me toca el premio. No, de hecho, en Umbe habrá habido mucha gente que haya ido allí a bañarse, se hayan llevado muchas garrafas y no se han curado, claro, ¿cómo se van a curar? No tienen fe y habrán ido allí a ver si me toca el premio. Pues no, Sí. no te va a tocar el premio, ¿no? El Señor siempre pide que tengas fe. Y otras personas, a lo mejor, nos consta que por cuestiones de geografía viven en América, no han podido viajar a Umbe y se han encomendado a la Virgen Pura y Dolorosa y usando agua bendita, que eso sí es más fácil de conseguir, agua bendita como si fuera la del manantial, pues sí han obtenido favores por mediación de la Virgen Pura Dolorosa. La Virgen dijo, el agua seguirá curando. Claro, ella no iba a decir, bueno, cualquier agua del mundo. Hombre, eso no lo podía decir ella. Pero también es verdad que ella es tan buenísima que no va a decir, ah, pues si vives en México te aguantas. Como no puedes peregrinar Claro, aquí y además al extranjero no se puede mandar agua. Una de las cosas que muchas veces nos han pedido Arturo y a mí es que no se puede. Los envíos de líquidos están muy, muy muy controlado, limitados. sí. Además de que no podríamos tampoco distribuir agua, ¿no? Y Sí. meternos en ese tipo de logística, es que están muy controlados, ¿no? Aquí en España sí, yo por agencia de transporte sí he enviado agua. Bueno, entonces, bueno, es una sinfonía. ¿Por qué Arturo y yo llevamos 3 años intensivos de estudio y difusión de estas mariofanías? ¿Qué mosca nos ha picado, no? Podría decirse. Bueno, pues la historia brevemente fue la siguiente. Yo llevaba colaborando con Arturo un año, desde después de la niebla de la Semana Santa del 20, y entonces en mayo del 21 hicimos una catequesis que ni siquiera se llamó UMBE 1, y ahí tocamos 4 apariciones de la Virgen Dolorosa en España, en mayo. Nos pareció una buena forma de hacer un regalo a la Virgen. Una de ellas fue UMBE. Entonces, la parte más difícil de entender, que por eso las apariciones de UMBE a primera vista parecen fallidas, porque el mensaje central es dificilísimo. Eso tú lo lees y no... Dice, bueno, que va, que va. Aquí se ha equivocado la vidente, imposible. Aquí no ha pasado nada. Básicamente porque no pasó nada primero del siglo este, no hubo un papa injusto, no hubo niebla, ni vino el aviso. O sea, y además, Juan Pablo II, ¿cómo va a ser injusto y malo? Y además, ¿dónde están Benedicto y Francisco? ¿No? Es decir, uno coge el mensaje central y dice, bueno, aquí se le ha ido la cabeza a la vidente, le han metido un gol. Nada, nada, esto no tiene arreglo ninguno, porque además, como habla de primeros de siglo, cualquiera enmienda eso ahora. Por eso las dejaron tranquilas, entre que parecían fallidas y que el agua había producido milagros y aquello no daba un ruido. Bueno, pues no habían Claro. cerrado el santuario, ni habían eliminado los mensajes, ni nada, ¿no? Estaban ahí que parecían fallidos. Entonces, cuando por pura gracia pudimos descifrar parte del mensaje central, pues se ve que en Vizcaya verían el vídeo. Y entonces no se les ocurrió otra cosa que cambiar, falsificar los mensajes sobre el papado. Y Arturo y yo no habíamos hecho absolutamente nada de UMBE desde mayo del 21 hasta febrero del 22.
Se van a cumplir 3 años ahora. Y en febrero del 22 vimos de casualidad que habían publicado un libro sobre UNVE y habían editado en la página oficial de donde nosotros sacamos la información unos mensajes falsificados que no eran los que teníamos. Nos enseñaron a usar un programa para repescar la información, teníamos pantallazos, bueno, aquello fue una odisea, nos pusimos manos a la obra, nos comunicamos con el obispado de Bilbao, en fin, se restituyeron, ¿no? Y pensamos, bueno, que ahí había terminado la cosa. Pero como luego a Arturo le tumbaron los canales, se lo borraron absolutamente todo, unos meses después, pues él, que estaba ya pensando en dedicarse a otra cosa, porque además hacemos esto sin ganar nada, ¿no? Sin ánimo de lucro, ni él ni yo, ni un céntimo ganamos. Bueno, pues él decidió abrir el canal que se llama 3, Arturo Periodista Católico 3, el actual, y subió algunos vídeos. Y uno de los que subió fue esa catequesis que hicimos en mayo del 21 y que tuvo miles de visualizaciones, 30.000. Bueno, pues la vio una monja de clausura española, vio esa catequesis. La monja no había oído hablar en su vida ni de Arturo, ni de UNVE, ni nada. Y entonces se puso en contacto con Arturo, la monja. Y Arturo me llamó un poco sobresaltado. Oye, mira. Yo pensé que nos habíamos equivocado al dar nuestra explicación de parte del mensaje central, pero no. La monja lo que venía era, siempre ponemos el mismo ejemplo, a explicar la otra cara de la moneda. Entonces, perfecto, ¿no? Bueno, a partir de ahí seguimos investigando en UNVE, seguimos viendo cosas, entendimos el fin de la segunda treintena. Bueno, Bergoglio luego, en el verano del 22, profetizó, hizo como Caifás. Caifás, sin saberlo, estaba profetizando, pero por el lado malo. O sea, es necesario que muera un hombre por el pueblo, ¿no? Estaba profetizando. Pues eso hizo Bergoglio. Sin saberlo, él usó las palabras de UNVE y profetizó que sí se puede cambiar de papa, no será una catástrofe. O sea, lo que diga Bergoglio es lo contrario. O sea, hay una norma, es que en materia de fe y moral, lo que diga Bergoglio es lo contrario, y así acertamos, ¿no? Esa es la norma. Bueno, pues así vimos que Bergoglio estaba profetizando. Y así terminamos, pues básicamente, el año 22, en el que nosotros habíamos visto que Bergoglio, según las palabras de la Virgen, que nadie se caiga de espaldas, no es ni siquiera sacerdote, es seglar. Nunca ha recibido ningún grado del sacramento del orden sacerdotal. Y eso terminamos de verlo y hicimos un programa horas antes de que falleciera Benedicto. Aquello fue increíble porque ese programa, Arturo y yo lo grabamos el 30 de diciembre del año 22. Y él terminó cansado y me dijo, bueno, tal vez mañana por la mañana lo monte, porque luego tiene que dedicar un tiempo, y lo publicamos. Y yo me levanté ese sábado 31 de diciembre del año 2022 para ir a misa, y temprano, y vi en el teléfono, anda, está publicado el programa a las 4 de la mañana, qué hora más rara. Y además ya he montado y todo. ¿Qué mosca la habrá picado? Bueno, no sé. Fui a misa y efectivamente luego vi que había fallecido Benedicto, y es que alguien, un ángel, el ángel de la guarda, no solamente al terminar le dijo que lo montara, dice, yo además no sé, estaba agotado, y me puse a montar el programa a las 11, a las 12 de la noche, lo dejé todo montado y me acosté. Y cuando estaba en la cama, a las 3 de la mañana, me despertó un ángel, públicalo. Y lo publicó. ¿Por qué? Porque no hubiera sido conveniente que se publicara después de la muerte de Benedicto, porque la noticia católica mundial, esa mañana del sábado 31 de diciembre del 22, era la muerte de Benedicto. Entonces, como el cielo siempre va por delante, publicamos el programa que se llamaba La Virgen nos dice que Jorge Bergoglio nunca ha recibido ningún grado del sacramento del orden sacerdotal. Es seglar. El colmo de la impostura. Esa información tan increíble, ¿eso de dónde surge? ¿Ese mensaje de dónde viene? De UNVE. Viene de UNVE y de UNVE y de luego muchas investigaciones que hicimos nosotros y hicieron otros, el grupo anónimo Simón Barjonás, que hizo un estudio jurídico canónico. Está en nuestro libro. Claro, ¿y eso en última instancia, se ha podido constatar luego, digamos, a nivel eclesiástico? Sí, se sabe que no tiene el diaconado, porque jamás ha aparecido ninguna prueba. Se sabe que transcurrieron 29 años, hasta que hubo constancia de que había sido sacerdote. Hasta el año 1998 no apareció su registro de ordenación sacerdotal en ningún sitio. Es verdad
que sí hubo una escenificación de su ordenación sacerdotal en 1969. Pero es que en 1969 la Virgen Pura Dolorosa lo va desenmascarando, ella va por delante, que fue el año de Umbe. Claro, es que como el cielo está fuera del tiempo, Claro, claro, pues, pues como lo sabe todo, pues por eso va acertando, pero no es que acierte, es que la Virgen estaba citando a Bergoglio. Bueno, a Bergoglio, desgraciadamente, no hay ningún indicio de que vaya a enmendarse. A nosotros, para esta época, siempre decimos, en los años de Umbe, realmente los años de Umbe son estos, son estos. a partir de la llegada de Bergoglio y más en concreto desde la Semana Santa del 20 y sobre todo ya desde la muerte de Benedicto. Estos son los años de Umbe, porque como se transpone, es que es maravilloso ver cómo la información de los años 69, 70, 71 la ponemos en nuestra época, tal cual. Increíble, o sea, cómo el cielo va por delante. Claro. Eso sí que tiene mérito, que una aldeana analfabeta de Vizcaya acierte. Ahora hay muchos que aciertan, muchos videntes. Digo, mérito era acertar quién era Bergoglio en las montañas de Vizcaya en el año 70. Eso Claro, sí que tenía mérito, claro. no ahora. Claro, entonces ahí se ve que realmente son de la Virgen, ¿no? Las apariciones. Está claro, y como en Garabandal, en un pueblo aislado, unas muchachas que no sabían de nada hablaban de un sínodo, que esa palabra ellas no la habían escuchado en su vida. O sea, que es que está claro, son cosas que no Está se pueden clarísimo. trucar. No se puede, no se puede. Así que, bueno, pues nos pusimos manos a la obra y pues ya llevamos 3 años. Básicamente, el año 22 fue el año, a ver, en UMBE decimos nosotros, hay dos pilares fundamentales en UMBE, ¿no? ¿Cuáles son los dos pilares? Las dos ideas básicas sobre las que todo va enganchándose. Son dos. La situación de la Iglesia, es decir, la toma del vértice de la Iglesia por la masonería eclesiástica, esa es una idea fundamental, y como consecuencia, decimos, Dios no se va a quedar cruzado de brazos, mirando, sin hacer nada, 3 siglos, ¿no? Pues no. O sea, si realmente se demuestra que después de 20 siglos el misterio de iniquidad ha tomado el vértice de la Iglesia, Bergoglio y su camarilla de masonería eclesiástica, ahora viene la segunda línea generatriz, el segundo bloque. Es que el Señor viene pronto, lo cual enlaza con Garabandal. Aviso, milagro, castigo, claro. Y con Efectivamente. todo lo que la Santísima Virgen nos ha ido revelando entre Fontanes, en Akita, en Prado Nuevo, en San Nicolás de los Arroyos, en Peña Blanca, en Ámsterdam, en Gede. Más o menos hicimos un recuento y eran más de 20 apariciones de la Virgen María las que tenían relación con Umbe, pero hay más. Lo que pasa es que, bueno, o no las conocemos Claro. bueno, son a lo mejor visiones de alguien, pero, o sea, la Virgen, ella profusamente se está apareciendo. Entonces, estas dos líneas generatrices eh, hay que asumirlas, porque si un católico, como desgraciadamente la mayoría, son ajenos a esta realidad y no creen que la iglesia esté tomada por la masonería eclesiástica, que eso está en la Sagrada Escritura, eso está en el Apocalipsis, está en Zacarías, el mismo Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 1, si alguien entra pero al redil de las ovejas escalando y no por la puerta, esa sería una elección no canónica, no es pastor, sino ladrón y salteador, bueno. Bueno, San Pablo, por supuesto, también habló de el soplo que con el soplo de la venida el Señor al inicuo lo quitaría de en medio. Pero es Pues que claro, muchos mal papas también asunto. hablaron, muchos papas. León XIII, por ejemplo, ya en sus tiempos decía que el humo del diablo ya había entrado en el Vaticano. Y fíjese ya cuando estamos hablando, o sea que hasta el día de hoy, pues el humo es que ya lo invade todo. Sí, eso, lo del humo fue Pablo VI, pero sí es cierto que Pablo León VI, XIII, exacto, Pablo VI. León XIII vio la visión de Exacto. Satanás al mando. Y por eso sacó la oración de San Miguel y que luego Eh, posteriormente también se ha quitado, ¿eh? eso. De las misas, porque ¿para qué vamos a protegernos del diablo? ¿Para qué? Como los ¿Para qué? masones en Madrid, la Gran Vía de Madrid se llamaba Avenida del Arcángel San Miguel. Le cambiaron el nombre, claro, había que quitar a Claro, un protector. exacto. Entonces, bueno, pues claro, esto no ha sido un trabajo de un día para otro. Es lo que no quieren entender todos aquellos que nos llevan la contraria. A ver, si es que esto se viene cocinando desde hace 3 siglos, es una realidad, la masonería eclesiástica. Desde tiempos de Gregorio XVI, 1800 y pico, desde tiempos Gregorio XVI aprobó las apariciones, aprobadas, de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia, a su patrocinio.
1831, al año siguiente de la medalla milagrosa. Esto no es algo que de un día para otro se haya conseguido. De hecho, en tiempos de Pío X, a primeros del siglo XX, parece que faltó muy poco para que la masonería pusiera uno de los suyos. Pero bueno, no era el momento y el cielo no lo permitió. Entonces, la Virgen viene a plantear una batalla contra lo que Arturo y yo hemos llamado pues los dos alfiles. ¿Qué son los dos alfiles? Bueno, el juego del ajedrez es útil, igual que, bueno, el señor a veces usaba parábolas para hacer un poquito más comprensivas sus explicaciones. Nosotros a veces hemos hablado del ajedrez. ¿Por qué? Tenemos que militar en el bando de la dama, de la reina, de la vencedora. En el ajedrez hay dos bandos diversos y adversos, como decía San Agustín, y no pueden ganar los dos. Y tienen dos reyes, ¿no? Serían uno, pues, nuestro Señor, y el otro sería, pues, Satanás, Lucifer o Belcebú, que son el mismo, según sabemos por exorcismos. Entonces, la batalla está garantizada. Aquí, a diferencia del ajedrez, se sabe quién va a ganar. En ajedrez no sabe si van a ganar las blancas o las negras, ¿no? Entonces, los dos alfiles son dos armas muy poderosas que tiene el ejército enemigo que trabajan para el maligno. ¿Cuáles son? Uno es el político y otro el religioso. Uno sería el nuevo orden mundial, toda la parte política, anticatólica, y el otro, el religioso, la masonería eclesiástica. Bueno, pues esos dos alfiles muy poderosos, pues claro, trabajan para el enemigo, lo que quieren es perder almas. Entonces, en el bando de la Virgen, ella también tiene sus piezas. Tenemos que ser peones, soldaditos de su ejército, y ella es la capitana. A diferencia del ajedrez, en el que bueno, el jugador decide dónde mueve la dama, aquí es un poco al revés. Aquí tenemos que movernos como nos diga la dama a nosotros, ¿no? Y si le hacemos caso, ganamos. Aparentemente, miramos el tablero y vamos perdiendo. Bueno, claro, tenemos menos piezas, la posición es mala, es débil, pero sin embargo, la victoria está garantizada. Entonces, lo que pasa es que Dios tiene mucha paciencia. Dios nos salva por la paciencia y por la perseverancia. Nos gustaría a veces que esto se acabara ya, ¿verdad? Y que de un plumazo el Señor lo borrara todo. Y a veces pensamos, Señor, ¿por qué permites esto? Antes de conectarme contigo en un grupo, recemos por una mujer que el lunes va a ir a abortar. Es que claro, el mundo está como está, ¿no? Bueno, pero nosotros ese tipo de planteamientos no tenemos que hacerlos. Nosotros a lo nuestro, a trabajar y a obedecer, y el que maneja los tiempos es Dios a través de su madre, ¿no? Bueno, pues esos dos alfiles al final se personalizan en las dos bestias apocalípticas, el falso profeta y el anticristo. Uno sería el máximo exponente político, la bestia del mar, el anticristo, que todavía no ha aparecido, y el otro sería el máximo jefe religioso, la bestia de la tierra o falso profeta. Una de las preguntas que muchas veces hemos oído, bueno, Bergoglio es el falso profeta. Vamos a ver. Pensamos que no. Bergoglio es el destructor. Es el mal pastor de Zacarías, es el salteador del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1. Bergoglio es el papa reprobado por la Virgen. Eso está garantizado, ¿no? Y esa es la figura, ¿no? Que encarna Bergoglio. Pero el falso profeta, pensamos que no. ¿Por qué? Pues básicamente porque, aunque esto es parte del siguiente programa, no se dan las condiciones. Bueno, ahí lo voy a dejar, ya hablaremos más de esta figura. Entonces, hay una batalla contra los dos alfiles, contra el misterio de iniquidad, que tiene una parte religiosa y una parte política. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso no servirá ninguna luz política. En España hay gente que dice, cuando se vayan el PSOE con los nacionalistas y vengan Santiago Abascal, que es el de la derecha, con los liberales, que son el PP, entonces ya esto se enmendará. De eso nada, jaja. Esto no tiene arreglo ya. Venga, ni el PP, ni Vox, ni nadie. Ni la monarquía, ni nadie. Porque la parte política ya también está manejada y es que ya ni queriendo, ¿no? Ni Todas queriendo. las cúpulas están controladas ya. Eso. Bueno, vamos al otro punto interesantísimo. La conexión de Umbe con Garabandal. Bueno, pues son inseparables. ¿Por qué se ve eso? Y entonces hemos usado la palabra que se demuestra.
parece un poco sorprendente, ¿no? La fe, ¿cómo se demuestra? Eso de demostrar suena más bien a algo matemático, ¿no? Un teorema, Mm, ¿no? mm. Bueno, pues sí, es que tiene parte de matemático. Porque los dos mensajes de Garabandal se dieron en días 18. 18 de junio del 61 y 18 de octubre del 65. Entre sí había una distancia más o menos de 3 años y medio, para quien quiera ir tomando nota. 3 años y medio, muy apocalíptico eso también, ¿verdad? Sí, el Bueno, 18 de Garabandal y el 13 de Fátima. el, el 18 Sí, digamos el número. el número, sí, 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 que es que a la Virgen le gustaba especialmente el 18 en Garabandal, que es el 13 habitual de Fátima. pues sí, sí, muy buena observación, efectivamente. El 18 es muy de Garabandal. Bueno, pues en Umbe, en total yo conté por encima y creo que me salían 83 momentos, porque hay mensajes que tienen primera parte, segunda parte. Hay días que no tienen mensaje, pero tienen visión. Hay, en fin, algún tipo de testimonio, por ejemplo, como la bendición apostólica que dio Pablo VI al cenáculo de Umbe. Entonces, en Umbe en total yo conté, así por encima, y había 83 momentos, cada uno con su fecha. Bueno, y resulta que no hay ni uno solo en día 18, pero de los 31 días que tiene el mes, entre el día 1 y el día 31, todos están en Umbe, excepto el 18. ¿Sí? 18 no hay nada. Hay uno, dos, todos. Los 30 restantes, excepto el 18. Pero de eso nos dimos cuenta hace poco, porque pensábamos de siempre que había 2 días en los que no había ningún mensaje en Umbe, que eran el 5 y el 18. Bueno, pero es que resulta que eso se debía a una errata. El 5 sí había. El 5 en un sí hay. Era una errata y pudimos demostrar que efectivamente sí hubo un mensaje el miércoles 5 de abril de 1972. Importantísimo, en Umbe. Santa Felisa fue arrebatada para hacer la séptima comunión en la octava de Pascua de ese año 1972. Pero la errata estaba en que en el libro de don Emiliano, que es el custodio de los mensajes, y en la página de internet ponía 15 de abril del 72. Miércoles 15 de abril del 72, ¿no? Eso no fue miércoles 15 de abril, fue miércoles 5, 5. no 15. Entonces, cuando nos dimos cuenta, dijimos, anda, pues entonces ya solamente hay un día en el que no hay mensajes en UMBE, que es el 18. 18. Y yo, no sé, yo estaba confundido. Yo pensaba que los dos mensajes de Garabandal habían sido los días 2 y 18. No sé por qué. No, sí sé por qué, porque el 2 de julio se apareció la Virgen por primera vez y yo me confundí. Claro, Bueno, y me dijo Arturo, no, los dos mensajes fueron los días 18. 18. No me digas. Espérate. Y ahora vimos que perfectamente los dos mensajes de Garabandal pueden asimilarse a las dos líneas generatrices de Umbe, porque el primero habla de que si no le pedís perdón, pues, en fin, vendrá un castigo, ¿no? Exacto. Tenéis que ser muy buenos y Hay pedís que ser muy perdón a Dios. bueno. Eso es Garabandal con el testamento de la Virgen. Sí. Y el segundo, con vuestros esfuerzos, que ya el cielo hace todo de su parte, pero con nuestros esfuerzos podéis evitar la ira de Dios. Una palabra muy apocalíptica. Y esa es la segunda línea generatriz, después del vengo por toda la humanidad de Umbe, la ira, la santa ira de Dios. Bueno, y encima, séptima comunión de Santa Felisa fue arrebatamientos, en la octava de Pascua, no en cualquier momento. Bueno, ya está, ya nos faltó abrir una botella de vino ya y celebrarlo, porque eso fue un regalazo que nos hizo la Virgen. Pero ¿sabes cuándo nos hizo ese regalo la Virgen? Fíjate si tiene delicadeza ella. Justo después de que se celebrase en octubre el Congreso de Garabandal Qué en bueno. España, Sí, 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 el justo primer después, congreso. Mm. primer Congreso, pues justo parece que ella esperó, parece, a ver si aquí en el Congreso de Garabandal realmente tocan toda la materia que yo quiero que se toque. Y como sucedió que parte de la materia no se tocó, porque ya sabemos que no se quiere tocar porque hay división dentro de la Iglesia, como esa parte de la materia de la primera línea generatriz, de que la Iglesia está tomada ya por la masonería eclesiástica, no se quiso tocar, pues la Virgen dijo, bueno, pues ahora vamos a ver si así ya queda claro que un y Garabandal son complementarias y compatibles y que parte de mi mensaje sobre el papado y sobre la Iglesia dice eso. Dice que el último papa fue Benedicto porque los papas no se cambian, básicamente. Lo que pasa es que estaba dado de forma
que lo veremos en el próximo programa, que no era fácil entenderlo. Vale. Así que con la conexión de Umbe con Garabandal es íntima. Y en Umbe también se habla de aviso, milagro y castigo. Porque hubiera sido mucho, creo yo, bueno, ahora es fácil de ver, que todo lo hubiera dado la Virgen en Garabandal. Garabandal sentó las bases. Si no hubiera sido por Garabandal, no hubiéramos podido entender esa parte del mensaje de Umbe Claro. en mayo del 21. La pudimos entender gracias a Garabandal. Y los conceptos de aviso, milagro, castigo, o sea, Garabandal fue fundamental. Pero la Virgen no quiso decirlo todo en Garabandal. Igual que en Umbe, la Virgen no ha querido hablar de la parusía, incluyendo una mención específica para el juicio de las naciones. El juicio de las naciones es el momento que en el Apocalipsis, capítulo 19, aparece el caballero victorioso, bueno, con su espada, su lengua de doble filo, y arroja vivas a las dos bestias. Nuestro Señor, ¿no? Cuando ya vendrá visible con sus ángeles y sus santos, cuando esto ya esté devastado. Pero para eso todavía queda. Sí. Entonces, ese momento del juicio, que muchos católicos piensan que sucederá todo al final, y en los próximos programas lo vamos a explicar, la Virgen a cosa hecha no lo menciona en Umbe. Ella habla de la venida suya, que ya decimos, la Virgen viene y viene todo el equipo completo. No es que venga la Virgen por un lado, luego viene el Señor, luego viene el Espíritu Santo, luego viene Pedro Romano, luego vienen los ángeles, luego viene San Pedro y luego vienen los santos. Un momento, organización, por favor, organización. Entonces, cuando la Virgen dice vengo, es que son la venida de su Hijo. Claro, pues son a estas alturas inseparables. Los Sagrados Corazones siempre han sido inseparables desde la eternidad, ¿no? Pero en concreto, en este final de los últimos tiempos, hay una unión íntima que ya se ve, por ejemplo, en la medalla milagrosa, los dos Sagrados Corazones. Una de las cosas muy sutiles que ha hecho Bergoglio en la última encíclica, que es la más aseada de todas, bueno, las anteriores eran directamente heréticas. Esta no es herética, pero como no, mete su ponzoña contra la Virgen de forma sutil. Pues en la última encíclica de Bergoglio sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que por supuesto la habrán escrito, porque él no tiene ni conocimiento, en el punto 176 nosotros apreciamos esa maliciosa intención de separar entre sí los sagrados corazones, el de Jesús y el de María. No solamente por cómo lo plantea Bergoglio, sino porque hasta escribe en minúscula corazón de María. Se salta el Inmaculado. Madre mía. Y la mayúscula. Hombre, eso yo no me creo que con toda la gente que revisa el texto en el Vaticano sea un lapsus. No, casualidades no existen a esta altura y a esos niveles. No. Hombre, vamos a ver, es que escribir, dirigirse a la Virgen, bueno, como se dirige a ella siempre la limita, ¿no? Discípula y madre, ¿no? Claro, discípula, madre y de ahí no pasa. Ha dicho que los dogmas son una tontera, bueno, Y patrocina a la falsa Virgen. Que se le dan demasiados atributos, porque claro, como un niño a su madre le dice lo mejor, pero que se exagera un poquito, que son demasiados atributos y que básicamente lo que tú dices, que es discípula. Pero discípula, claro, madre, efectivamente, ¿no? Bueno, y más blasfemias que ha dicho directamente al pie de la cruz. Le dijo la Virgen, según Bergoglio, a Dios, me has engañado, me has engañado. Bueno, que atentó contra el dogma de la Inmaculada Concepción. Dijo que no nació santa, sino que se hizo santa. Exacto, sí, es verdad, sí. Eso es una herejía contra un dogma. Es que son tantas pruebas de que no es verdadero papa, de que no tiene la gracia de Estado, porque si fuera un verdadero papa no podría decir eso. Pero bueno, ya hablaremos de Bergoglio en el siguiente programa. Bueno, siguiente punto interesante. La vía sacra de Umbe. Nosotros hemos hablado de la vía sacra de Umbe. La vía sacra de Umbe es tanto un caminito que existe en Umbe, que conecta la casa santuario donde está el hijo de la Virgen Pura Dolorosa desde el año 69, hay un sagrario, hasta el pozo de agua bendecida por la Virgen. Ese camino lo recorrió la Santísima Virgen con sus pies y lo santificó. Puede medir quizá, pues, no sé, 200 metros. Bueno, es un caminito que está en la finca forestal. Entonces, uno de los fenómenos místicos que sucedieron en Umbe es que cayó una copiosa nevada y todo quedó cubierto por la nieve, menos el caminito que conecta el pozo con la casa, que quedó expedito y diáfano. Eso tiene un significado y es que quien vaya por ahí, por el caminito que recorre la Virgen,
va a ver, no va a tropezar, no va a tener obstáculos y no se va a perder. Y quien se salga afuera y se ponga a caminar por donde se le ocurra, va a estar en la niebla, en la nieve. Si caminas por la nieve puedes meter el pie en un hoyo y lastimarte o perderte, en fin. Entonces, el concepto de la vía sacra es importante porque ahí está contenida la doctrina, los 7 sacramentos, muchas referencias que hace ella a la Sagrada Escritura. Se explica la situación presente y futura de la Iglesia, que hay que ir haciendo la transición del culto público al privado. Ella habla del pecado de omisión, que es de los pecados menos confesados. Casi nunca la gente se confiesa del pecado de omisión, y hay pecados de omisión gravísimos. Bueno, la parábola del buen samaritano. No, yo no he sido. Pecado, claro, pecado gravísimo. Hombre, sí, ya sabemos que tú no has apaleado al buen samaritano, pero tú lo estás viendo y estás yendo a otra cosa. Eso es pecado, claro. El Santo Rosario Parusíaco. La Virgen, como es la señora del Rosario, solamente ella o un verdadero papa tienen la potestad de introducir algún cambio en el rezo del Rosario. Por ejemplo, Juan Pablo II, en el año 2002, propuso, porque sabía que eran para esta época, los misterios luminosos. El 16 de octubre del 2002. Entonces, gracias a la Santísima Virgen, como ella introduce unas breves jaculatorias y letanías que son totalmente parusíacas, el Señor reinará, reinará el Señor. Ahora mismo, ¿dónde reina Jesús? Está expulsado, está combatido. Prácticamente es que no tiene presencia. De los reyes poderosos del mundo, de los políticos, ni uno solo es católico, ni uno. Entonces, pero reinará el Señor va a reinar. Esto no es de la Organización Mundial de la Salud, ni de la Agenda 2030, ni de Bill Gates, que esto es suyo, este negociado es suyo. Y Satanás ya trató de convencerlo, tanto en el desierto como en Getsemaní, oye, mira, que esto es mío, tú no te compliques, si aquí no te van a hacer caso. Su psicología era muy buena, ¿eh? Tú eres adorado en el cielo, ¿tú qué necesidad tienes? No, que esto es mío, y por eso el Verbo eterno de Dios se encarnó y nos redimió a precio de sangre. Entonces, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sagrada Escritura, dijo San Pablo. Pues justo antes, dice la Sagrada Escritura, que estaremos en la gran apostasía, es como estamos ahora. No hay caridad, la gran apostasía, y la masonería eclesiástica, como le dijo la Virgen al Padre Gobi, trata de presentar un Cristo falsificado. En Dios no puede haber nada falso. Entonces, esta falsa misericordia, falsa fraternidad sin Cristo, todo esto que nos presentan ahora, esta ética situacional, en la que, bueno, todo es relativo, no hay que ser rígido, eso es falsificar a un Cristo, que es lo que quiere el maligno. Bueno, pues en la vía sacra de Umbe, quien no se salga, se salvará. Es el camino más recto, más directo y más seguro. ¿Cómo termina Umbe? Bueno, pues terminó de forma como las películas, ¿no? Final feliz. La Virgen dijo que estaba muy contenta con Umbe. A ver, realmente terminó con una seria amonestación a los sacerdotes, porque la cosa es muy seria. La Santísima Virgen viene a entablar una batalla dialéctica para la salvación de las almas y muchos, como ella dijo, escupen el rostro de mi divino Hijo. Ella mostró una visión infernal con los sacerdotes, pero en general ella dijo el 11 de diciembre del 75 y el 28 de febrero del 76 que estaba muy contenta con Umbe. Si está muy contenta es porque va a servir para salvación de muchos, para que sus mensajes sean conocidos como fuente de esperanza, para no ser confundidos. Bueno, pues eso es lo que nos espera, ¿no? El triunfo de su Inmaculado Corazón no puede venir precedido de que ella o no sea protagonista o únicamente quede, como algunos quieren, la hornacina de la iglesia. Tú la llevas flores y se acabó. O algunos, le rezas el rosario y ya está. A ver, a estas alturas, por supuesto que hay que rezar el rosario, pero como se dice en matemáticas, condición necesaria, pero no suficiente. ¿Eh? Hay que conocer sus mensajes. Nosotros para nuestro libro, en la portada quisimos elegir un fragmento que no es de los más llamativos, de parte del mensaje del 27 de enero del 71. Vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan. Así es como lo hace la Virgen, ¿no? Que lo voy a mostrar aquí. No sé si se ve. Este es el libro. Y elegimos esa parte del mensaje. Vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan. Efectivamente. El libro se encuentra a un precio muy barato en Amazon y también se puede descargar gratuitamente en el canal de Telegram de Arturo Periodista. Está en inglés, en italiano,
en árabe también salió. Bueno, y para terminar un poco, porque los dos próximos programas van a ser sobre las dos líneas generatrices. Bueno, antes hablábamos de matemáticas. ¿Tú sabes cuál es la probabilidad que la calculé yo de que haya sido casualidad que los dos mensajes de Garabandal sean en día 18 y los 80 y tantos momentos esos que yo referí de UMBE abarquen del 1 al 31 excepto el 18 y así se Pues, complete todo? era Es, mínimo, de ¿no? lo, es del orden de 10 a la menos 16. Madre mía. Eso, para los que no están muy avanzados en matemáticas, es como acertar consecutivamente un número del 1 al 10.000, luego otro del 1 al 1.000.000 y luego otro del 1 al 1.000.000. Esos son 16 ceros. 6 ceros, 6 más 6 más 4 son 16 ceros, ¿no? Pues igual de probable es acertar consecutivamente esos tres números que aleatoriamente que todo lo de Garabandal abarque del 1 al 31, pero los dos de UMBE, pero los dos de Garabandal sean el 18, que son los que faltan en Impresionante, ¿no? UMBE. Impresionante. Sí, sí, es impresionante. Bueno, hay muchas más cosas que son impresionantes, pero bueno, la Virgen es que ya nos tiene acostumbrada a darnos ese tipo de pistas. Y luego, pues España, ¿no? Ya que estamos en España y es muy de actualidad, también en esta introducción, en este primer programa, que he querido tocar un poco todo por encima, Sí. pero luego ya los dos bloques, los dos siguientes. Bueno, pues España, hicimos un programa hace poco Arturo y yo, y ella, la Virgen, la realidad es que tras la muerte de Franco, pues dio una profecía para España. No es casual que fuera justo a los 100 días de la muerte de Francisco Franco, a quien ella llamó Ángel Salvador en las apariciones de Esquioga. ¿Y cómo estamos 50 años después? Bueno, ahora se va a celebrar el cincuentenario de que no está Franco porque así hemos ganado mucha libertad, ¿no? Y bueno, pues España, los 6 azotes que dijo la Virgen eran que venían para España. Mm, malas cosechas, disturbios sangrientos, crisis, hambre, enfermedades y muerte. Madre. Bueno, es que hay que pasar por la purificación. Esta nación comete muchos errores contra España, pero la Virgen en Umbe dijo, el Señor reinará, y nos recuerda la gran promesa que el Señor le dio al beato Bernardo de Hoyos en Valladolid, en la época de las Españas, porque lo que le va a pasar a España no se va a quedar en España, porque muchísimos países van a tener su purificación. Sí, sí, sí. Unos más, otros menos. A ver, unos sí se van a llevar más las consecuencias directas de los misiles, otros no, pero en general la tierra va a ser purificada. No va a quedar nada impuro para pasar al descanso de Dios. Claro. Ahí no puede entrar nadie, como en la parábola, con el traje manchado. O te lo limpias antes o no vas a entrar. Eso es evangelio. En el cielo no puede haber nada impuro, por eso los católicos creemos en el purgatorio. El Claro. purgatorio, lugar de misericordia, y todos los días rezamos por las almas del purgatorio que necesitan nuestra misericordia. Ellas nos ayudan. El purgatorio está muy presente en Umbe también. En Umbe están el cielo, el purgatorio y el infierno. Claro, que esa es la teología, las postrimerías Claro. están ahí, ¿no? Así que España, pues está ahora mismo, es tierra de María. España y Francia, pues han sido un poco las dos niñas bonitas, pero se están portando requete mal esas dos niñas. La Virgen también ha agraciado mucho a Francia. Es verdad que Francia fue un baluarte contra el protestantismo. Si no hubiera sido por Francia, yo creo que España sola no hubiera podido aguantar contra el protestantismo, ¿no? En la época del siglo de oro español, con esos grandes santos, San Juan de Ávila, Santa Teresa. Pero claro, ya Francia lleva en manos de la masonería, siempre ha ido por delante, extendió sus errores después de esa tragedia que fue la Revolución Francesa a España en el siglo XIX, que fue terrorífico cuando apareció la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. Bueno, y ahora ya estamos tras esa época en la que la Virgen pues nos salvó del comunismo en los años 30 y la Virgen nos salvó de las guerras mundiales y así va a ser con la tercera. Es que la Virgen, una característica con España es que ella se empeña en salvar a España de las guerras mundiales. Sí. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Pero es de lo único que tenemos garantía. El resto, del resto no. Solamente podemos decir que ni Putin ni Netanyahu nos van a tirar un misil. Hombre, no sabemos. Uno me dijo, bueno, aquí hay bases americanas, en fin. Pero así en general no vamos a Pero de padecer la entrar guerra mundial. exacto, de entrar de lleno en la guerra, no, no. No, Nos no. tocará, como a muchos países, pasar por una purificación, habrá revueltas populares, correrá la sangre, evidentemente, pero no estaremos de lleno, como se comerá mejor el resto de Europa o en la Tercera Guerra Mundial. Aquí han infiltrado a muchísimos inmigrantes que son potencialmente violentos.
que rechazan la fe católica, bueno, pues esos son un arma para desestabilizar y provocar pues todo ese tipo de problemas que ya se están produciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, pues las catástrofes de la de Valencia ha sido provocada, igual que hace 20 años lo que sucedió en Madrid con los atentados de Atocha, igual que el atentado del almirante Carrero Blanco, ahí estuvo la mano de la masonería. Es la sinagoga de Satanás. O sea, aquellos contra los cuales el Señor entablaba esa disputa dialéctica, ¿eh? Vuestro padre es el diablo, les dijo, Evangelio de San Juan. Porque es que, claro, nos quieren presentar a un Jesús que es un hippie, que no hay infierno, que todo el mundo se salva, que no hay Mm. que hacer penitencia. Existe el pecado. Claro, ahora todo vale, todo el mundo es Todo, bueno. claro, claro. ¿Eh? Pues no, eso es un falso evangelio. Mm. Eso no es. El Señor habló muchísimo de la condenación, del infierno, de Satanás. Claro. Hizo exorcismos. Si hizo exorcismos es porque hay demonios, ¿no? Claro, hoy en día no existen los demonios, son No, cosas de no, abuela y cosas de para asustar y no, no, no. reprimir. No existe. La Virgen dijo en un B al final, uno de sus últimos mensajes, que yo estoy convencido de que son para ahora, los demonios están sueltos en la Sí, tierra. efectivamente. Porque, entre otras cosas, no hay freno. A ver, como el principal obstáculo espiritual, que fue el papado, se retiró y hay una gran apostasía y Cristo es combatido por todos los lados, ¿eh? Se burlan de él. Bueno, ayer yo, de casualidad, vi en la tele, que yo jamás veo la tele, que estaban emitiendo una película eh, de hace ya unos cuantos años que hacía mofa del catolicismo, sí, de Fernando Fernán Gómez, o sea, todos los cineastas españoles de los premios Goya, Sí, sí, no, sí, es continuamente un goteo, es burlarse de la religión continuamente, católica, continuamente. realmente como las campanadas de fin de año, Todo. esa presentadora burlándose, es Los un Juegos continuo, Olímpicos, todo es un continuo, todo tipo de música de hoy en día, las series en todas partes, todas partes. todo, todo, todo. Entonces, bueno, pues, ¿cómo terminamos esta primera parte? Bueno, pues diciendo que en Umbe también se aprecia el dogma de María Corredentora. Mira qué importante. Mm. ¿Por qué? La Virgen en ciertos momentos habla como el Señor, yo soy. A ver, la Virgen no es Dios, evidentemente, es criatura, es el paraíso de Dios, pero por voluntad de Dios es que Dios lo quiere así. Es su voluntad, igual que Cristo fundó una iglesia. Cristo podría o no haber fundado la iglesia o haber aparecido aquí ya de adulto, sin necesidad de encarnarse, o elegir a los 12 y chasquear los dedos y que ya de repente entendieran todo. No, Exacto. Sí, es sí. que ni siquiera la convivencia con el maestro les sirvió hasta que no recibieron el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, no tuvieron ese valor. Bueno, pues son los métodos de Dios, es que nosotros pensamos de otra manera. Pues la Virgen, por voluntad de Dios, es la hija, la madre y la esposa, tiene su papel corredentor. Y tiene cierta lógica, porque si el demonio hizo caer al primer hombre y a la primera mujer, a nuestros primeros padres, pues será a través de Dios hecho hombre y a través de una mujer cómo se restaurará todo el daño que desde ese momento, con el pecado original, aquí se ha producido en la tierra, que esto ha sido guarida de demonios. Hasta que no llegó, por ejemplo, la Virgen a América, Mm. aquello era una tierra de demonios. Sí. Pero, ¿qué daño han hecho los filósofos? Por ejemplo, Jacques Rousseau, con aquello de el buen salvaje. El buen salvaje, que se lo cuenten a Hernán Cortés, Por los supuesto. sacrificios que hacían. De buen salvaje, nada. Y las Eran tribus sometidas, demonios. claro, las tribus sometidas, por Eso. supuesto. Y ella pues dice, tened fe en mí, fe en mí. Concedemos la salvación, concedemos la salvación. Ella habla de mi evangelio, sus palabras. Entonces, bueno, pues es el momento, estamos en un momento, Miguel Leopoldo, que ya hubieran querido vivir muchísimos. Ahora mismo es verdad que la situación está muy difícil, pero a mí me recuerda un poco como cuando en una asignatura difícil de la universidad, es que a nosotros se nos ocurren algunas veces, Arturo y a mí, ejemplos, un profesor decía, mira, esto es muy difícil, pero este año, como yo ya me jubilo, el que me haga caso, ese de forma fácil aprueba. Y se corría la voz, ¿no? Sí, Hostia, que este año se jubila este. Hay que matricularse. Ahora es el momento, ¿no?
En fin, la asignatura sigue siendo difícil, pero como que si le haces caso, es la oportunidad, ¿no? Sí, sí. Más rápida, ¿no? Y sin embargo, otros que llevaban ahí mucho tiempo atascados no conseguían, ¿no? Pues ahora estamos, me recuerda un poco a esa situación, ¿no? Que si le hacemos caso a la Virgen, aunque esto va a ser duro, pero se nos va a hacer llevadero. En un lo dice, que se os hará llevadero. Ella no niega que vayamos a sufrir, porque la Sagrada Escritura está ahí y la Virgen de la Salet ya dijo que los justos estarían en manos del demonio durante 3 años y medio. Y como nosotros creemos en los arrebatamientos, que explicaremos otro día, Ujú. pues, y para esa época habrán sido los justos arrebatados, pues eso significa que después del aviso que está cercano, cuando empiecen los 7 últimos años de la famosa última semana de Daniel, con el inicuo, hombre, no te digo yo el primer día que aparezca el inicuo, pero nos lo van a poner muy difícil, muy, muy difícil, muy difícil. En unas zonas más, en otras menos. Entonces, quien dé testimonio y quien esté unido a la Virgen, se le va a hacer llevadero. Llevadero. Claro que tendrá que llevar la cruz. El cirineo también tuvo que cargar con la cruz. O el yugo, ¿no? El Señor viene con nosotros. En fin, hay muchos ejemplos. Se Mm. nos hará llevadero. Quien esté despistado y piense que la iglesia es solución, que queda mucho tiempo, que esto se va a enmendar, o que hay que hacerle caso a todo tipo de videntes y picotear a ver si aparece una solución mágica de un refugio o no sé, o qué otro tipo de escapatorias, ese lo va a tener más difícil porque se va a salir de la vía sacra de Umbe, se va a poner por allí a dar vueltas por la Claro, finca forestal con la nieve y la niebla y claro, pues ella dice que le hagamos caso. claro. No, el primer Así que refugio es el corazón de María y es donde hay que refugiarse. eso. Y lo demás viene En, por añadidura y nada más. Y así es. como tú comentabas, esta era una época que santos antiguos ya decían que les daba cierta envidia, porque aunque ellos eran milagrosos en su época, decían que esta época iba a ser una época, evidentemente, que iba a haber muchos momentos malos, una gran tribulación, como nunca la ha habido y nunca la habrá, pero que también se iban a producir unos hechos maravillosos y unos milagros como nunca habían ocurrido en la historia. O sea, que tenemos los dos polos que se cruzan ahí. Y como tú decías, la comparación con los profesores, es que tenemos la suerte de estar viviendo en un momento que con el aviso es como que el profesor te va a dar las preguntas del examen antes del examen. Es decir, esa iluminación de conciencia nos va a mostrar cómo somos realmente nosotros por dentro, que muchas veces pensamos que no somos tan malos, que ya hemos confesado todo lo que teníamos, que más o menos vamos para el día del juicio medianamente presentable, y nos van a dar ese día cómo estamos realmente, qué es lo que hemos estudiado para el examen. Y nos va a mostrar realmente todo lo que, las impurezas que tenemos dentro. Y el Señor nos va a mostrar el daño que nosotros le hicimos el día de la cruz, el día en que sufrió todos esos tormentos y qué parte de nuestros pecados influyeron en esos tormentos. O sea que va a ser algo impresionante. Y eso nos va a hacer que reflexionemos, que confesemos y realmente vayamos preparados para el día del examen final, que sería el día de nuestro propio juicio. O sea, eso no lo ha tenido nadie a lo largo de la historia. Y para colmo, si hay una duda, nos va a poner un milagro detrás para reafirmar que he sido yo. A pesar de que nos quieran vender luego los globalistas con sus niveles tecnológicos, es que ha sido todo algo espacial o algo extraño, que sea un Blue Beam, lo que es un proyecto HAR o lo que quieran. O sea, que tenemos una suerte única, que sí, que va a haber momentos duros, pero tenemos que ir con fe, con esperanza, con gratitud a este momento tan maravilloso que nos van a dar. Y como tú decías, con fe, con esperanza y estando en el refugio de María, no esperar otro tipo de refugio, pero muy agradecidos. Ella es el arca de salvación, lo dijo en las apariciones, por ejemplo, de Argentina, en San Nicolás de los Arroyos. Y ya para terminar hoy, pues claro, tiene que venir el aviso porque desgraciadamente el mundo no tiene conciencia de pecado. Eso Ese es, es el drama. eso es. Si alguien no tiene conciencia de pecado, no es conocedor de que necesita un redentor. Ujú. Entonces, mucha gente pensará que está bien, porque además, como para los más avanzados el pecado se asocia a ciertos aspectos del Código Penal, robar y matar, Exacto. ya está, ¿no? Ahí coinciden, pecado, delito, pues dirá, bueno, yo no robo, no mato, No soy tan no malo, tengo claro. pecado, No soy tan pero malo. bueno, Sí, sí, sí.
Pero es que eso no es, porque si el